Buenos días, agradezco su tiempo y atención a la presente ponencia, a la doctora Palomino por la invitación, al maestro Amier, otra vez es un gusto verlo, y bueno, espero que sea de su agrado la plática. Vamos a tratar estos temas de avances y retrocesos del derecho de familia restante el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, ¿de acuerdo? Yo me voy a enfocar a lo que es el derecho de familia. Ahorita comentaban que desde que salió este código, desde que estaba el proyecto, pues varios jueces nos hemos encontrado interesados porque además lo vamos a tener que aplicar en un futuro próximo respecto a los eventuales proyectos que se hicieron. En realidad, coincido con lo que decía el maestro Amiel en principio, no todo va a ser un avance, pero también no podemos dejar de ver los eventuales obstáculos, los eventuales retrocesos, pero en términos genéricos sí tenemos que señalar que se trata de un gran logro, la unificación del derecho de familia, por lo menos en su vertiente procedimental. Parto de que la familia nos definen, así en resumidas cuentas, a grosso modo, por lo general se define la familia como la célula primaria de la sociedad. Partiendo de eso, tenemos que tener en cuenta que entonces es la unidad primaria de la sociedad mexicana. Si es la unidad primaria de la sociedad mexicana, no es posible que incluso en nuestra propia Constitución solamente un artículo y sobre 2 párrafos hagan mención del derecho de familia. A pesar de la importancia de la familia que revierte esto, nada más 2 párrafos de la Constitución del artículo 4 hacen mención de la familia. Más allá de eso, nos interesa que la familia conserve una buena unidad, una buena desempeño, porque de lo contrario no se van a formar buenos ciudadanos. Si no se forman buenos ciudadanos, las conflictivas sociales se van recrudeciendo. No en vano hemos llegado hasta aquí como sociedad. Yo siempre digo que los juzgados somos un termómetro social y de verdad no tienen idea, sobre todo de un mes y medio para acá, cómo me han llegado de casos de violencia, pero ya violencia hacia niños, niñas y adolescentes complicada hacia mujeres golpeadas con situación de riesgo de feminicidio, con situación de violencia, pero ya no crean golpes de que le llegó morado el niño, o sea, de que le pegaron con un gancho, de que lo quemaron, abusos sexuales, violaciones. Entonces realmente se está recrudeciendo esta parte, ¿no? Entonces tenemos que hacer algo, necesariamente tenemos que hacer algo, tenemos que ser firmes como Estado, tenemos que ser, retomar otra vez el orden del derecho de familia. No, si bien es cierto, tiene esta particularidad que ahorita nos decía el secretario, ¿no? En esta parte de tiene que tomar muchas ponderaciones. Yo siempre digo, el derecho de familia no es ni blanco ni negro. De repente tienes que pasar por tonos grises claros, de repente por tonos grises oscuros, y aun cuando la escala es de oscuros, de oscuro hacia blanco, de repente le tienes que meter tonos verdes, amarillos, rosas, rojos y de todo, porque realmente el derecho de familia es muy complicado. Decía un maestro que tenía en la universidad, la realidad supera la ficción, y créanme, en este tiempo que llevo en el encargo como juez, me he encontrado una de situaciones que, bueno, ya después tendremos ocasión para compartirlas. El día de hoy me toca señalar algunos avances y retrocesos del Código Nacional de Procedimientos Civiles. En general, me gustaría partir de lo que es el procedimiento genérico, ¿de acuerdo? El procedimiento genérico, no sé si ustedes ya se encuentran alguno litigando, posiblemente sí, ya se encuentran en la práctica jurídico-familiar. Si ustedes están litigando en oralidad, básicamente el Código Nacional es muy parecido a lo que opera en la oralidad en la Ciudad de México. El procedimiento inicia con una demanda escrita, se dice que es procedimiento oral, en realidad es un híbrido. Una demanda escrita, se dan 9 días, hay contestación, eventualmente se puede plantear la reconvención, si hay reconvención se dan otros 9 días para la contestación a la reconvención. Una vez fijada la litis, se señala una junta anticipada. ¿Cuál es el objeto de la junta anticipada? De la audiencia preliminar. Se señala una fecha de audiencia preliminar. ¿Cuál es el objeto de la audiencia preliminar? La audiencia preliminar a su vez se divide en 2. Junta anticipada, que no se lleva ante el juez, aunque en un principio en el proyecto de Código Nacional se había dicho que se iba a prescindir de la junta anticipada. Era un error. En realidad, en la junta anticipada, ustedes darán cuenta cuando estén trabajando, cuando se incorporen como autoridades, el secretario judicial, que hace las veces como de un secretario de acuerdos en un juzgado oral familiar, depura demasiado el procedimiento. Ahí lo que hace un secretario judicial, se sienta con las partes, a ver, usted plantea esto, usted plantea el otro,
eventualmente qué posibilidades de convenio existen, siempre y cuando haya posibilidades de convenio, ¿de acuerdo? Pensemos, a lo mejor una investigación de paternidad. ¿Cuándo es una investigación de paternidad? Un niño, una niña o adolescente que nada más fue registrado por su mamá, ¿de acuerdo? Algunos lo demandan como reconocimiento. No se demanda el reconocimiento. El reconocimiento es un acto unilateral, ¿de acuerdo? Entonces nos tenemos que quedar con la idea de que se demanda la investigación de paternidad. Entonces yo digo que este individuo es el papá del niño. Si realmente uno siempre sabe qué hizo, qué no hizo, si puede ser el padre o no puede ser el padre, y la pareja está consciente, bueno, nos sentamos con el secretario judicial, se sienta con las partes, a ver, señor, ¿usted reconoce que es el niño? Pues sí, realmente sí. A ver, ¿para qué llegamos entonces para hacer más grande el problema, practicar una prueba de ADN, gastos innecesarios, etcétera, etcétera? Vamos a llegar a un convenio. Si se reconoce la paternidad, eventualmente pues ya nada más nos tenemos que poner de acuerdo en las consecuencias inherentes a la filiación, ¿no? Guarda y custodia, pensión, visitas y convivencias, ese tipo de circunstancias. Pero para eso es útil la junta anticipada, eso se lleva ante el secretario judicial. Eventualmente podemos convenir, si no hay convenio, ¿qué pasa? Depuramos hechos. Bueno, a lo mejor de esos que a veces se cree que las demandas se ganan por el número de hechos que se plantean, y no es así. No, de esos 80 hechos que me plantearon, a lo mejor nada más me sirven 2. Entonces en realidad, pues si nada más sirven 2, si nada más sirven 3, los que sirvan, el secretario judicial va haciendo esta depuración con las partes. A ver, la materia de estudio aquí es, ejemplo, ¿no? La investigación de paternidad. Nos interesa que usted le imputa la paternidad a esta persona. Entonces, eso es lo que vamos a estudiar, si eres padre o no. Que eventualmente en el hecho 18 plantearon que cuando eran parejas se iban a X plaza, ¿no? De la ciudad y la pasamos muy bien. No nos interesa, pues lo dejamos fuera, ¿no? Que eventualmente planteaban, es que una vez me regaló un osito muy bonito, era bien romántico. El hecho 25, pues eliminamos el hecho 25, no nos sirve, ¿no? Ese tipo de cuestiones, para eso es útil la junta anticipada. En mi experiencia, yo fui secretario judicial, les comentaba hace unos minutos a la doctora y al maestro, he estado tanto en proceso escrito como en proceso oral. Entonces conozco las dos partes de la película del derecho de familia. En mi experiencia, de cada 10 hechos, por lo menos en promedio, solo nos quedábamos 2. Entonces, en realidad, la junta anticipada no tiene una idea de cómo depura el procedimiento. Bueno, una vez que se depura el procedimiento, lo mismo se hace con las probanzas, ¿no? Eventualmente me traen que con las fotos van a acreditar que él es el papá del niño. No, señores, las fotos no me sirven de nada. Me sirve la pericial en ADN, ¿no? Por mucho que se vea cariñoso el señor, la señora con el niño, eso no quiere decir que sea el papá o la mamá. Oigan, es que hasta fue a la primera comunión. Eso no quiere decir necesariamente que sea el papá o la mamá, ¿no? A lo mejor era un amigo muy cercano a la familia o similar. Oigan, es que traigo la carta en la cual me escribía románticamente que cuando naciera el niño, a lo mejor usted le dijo otra versión y ni siquiera es el padre o la madre. Entonces, realmente, ¿qué nos es útil? Para eso es útil la junta anticipada. Nos es útil una prueba de ADN, ¿no? Estoy nada más refiriéndome a un asunto de investigación de paternidad, pero opera lo mismo para cualquier tipo de asunto. Esa es la intención de la junta anticipada, es decir, tú tienes que probar esto, entonces parte actora, esto te sirve, esto no te sirve, en tus hechos, en tus pruebas, parte demandada, misma situación, ¿de acuerdo? Continuamos. Una vez que ya se haya llegado a convenio o eventualmente si no se llegó, lo que hace el secretario judicial es darle cuenta al juez en la audiencia ante el juez, que es la segunda parte de la audiencia preliminar, ¿de acuerdo? Señor juez, llegamos a convenio. Bueno, si llegaron a convenio, eventualmente el juez analiza si hay la posibilidad de aprobar o no el convenio. Si todo está en orden conforme a derecho, lo aprueba. En caso contrario, eventualmente estará sancionando conforme a derecho lo que sea darle conforme a la ley, o en caso contrario, no aprobando algunas estipulaciones, ¿de acuerdo? De no llegar al convenio, lo que hace es aprobar los acuerdos sobre hechos no controvertidos, sobre los hechos que se dejaron fuera, sobre las probanzas que van a quedar, admitir las probanzas y prepararlas, ¿de acuerdo? Eventualmente también se tiene que pronunciar sobre las medidas provisionales si a ese momento no se han decretado. Pensemos, a lo mejor en la junta anticipada ya dijo el señor o la señora, sí soy el padre o la madre, pero no estoy de acuerdo en dar pensión, ¿no? No es de que quieras. Ya hizo un reconocimiento y le vamos a fijar pensión. Eventualmente, a lo mejor en la audiencia ante el juez puede decretar este tipo de medidas. ¿Por qué? En principio no estaba nada porque no había afiliación. Pero en esta nueva fase, pues ya es otra circunstancia, ¿no? Y así se pueden ir de la intención de la audiencia ante el juez es ya preparar el procedimiento hacia la audiencia de juicio.
En la audiencia de juicio lo que se va a hacer es desahogar las pruebas y una vez desahogadas las pruebas estamos en posibilidad de dictar sentencia, lo cual se puede hacer en el mismo acto o citar a una audiencia de sentencia. Se acuden las partes, se explica la sentencia, en caso de que no acudan se prescinde de la explicación, ¿de acuerdo? Les comentaba, la ventaja principal de la oralidad, o por lo menos yo así lo consigo en mi experiencia, es la inmediatez. ¿Por qué? Muchos asuntos, yo les decía, se pueden, ahorita también el Código Nacional, ahorita vamos a platicar un poquito de eso, está apostando mucho por la justicia en línea. Yo no estoy en contra de la justicia en línea. En realidad hay algunos asuntos que agilizan mucho, pero hay otros tantos en que la verdad vale la pena la inmediatez. No es lo mismo la calidez humana, ¿no? La cercanía, la posibilidad de contacto, y ahorita voy para allá, a que todo sea muy frío por una computadora, ¿no? O sea, les está tocando vivir otra era, incluso hasta de repente las pláticas ya es, bueno, mejor hacemos una videollamada por el Zoom o algo, pero créanme, experimenten la calidez, el contacto físico, es mejor, ¿no? En algunos asuntos, sobre todo, les decía, imaginemos, están optando por la justicia digital y hay un precepto en el Código Nacional que dice que a solicitud de las partes y a voluntad de ellas pueden optar por nada más hacer todo el juicio en línea. Y esto yo considero que tiene sus grandes obstáculos y sus grandes bemoles. ¿Por qué? Les comentaba hace unos minutos a la doctora Jan Maes, pensemos un asunto donde se va a platicar con un niño, niña o adolescente. Les decía, en muchas ocasiones entran los niños, niñas o adolescentes y realmente hasta da gusto, no lo digo en el mal sentido, ni los callos, ¿no? Entran platicadores, yo eventualmente suelo tener en el privado juguetes, eventualmente, oye, jugamos con masitas y mientras estamos jugando me están contando su vida, yo sé qué indagar, oye, mira esto, están muy relajados, y son muy cooperativos. Pero otros tantos asuntos, ¿no? Sobre todo donde hay violencia, donde hay abuso, donde hay este tipo de circunstancias, no es tan sencillo. No es tan sencillo y yo no me veo como juzgador, les soy franco, yo no me veo ahí a través de una máquina teniendo esta inmediatez, esta calidez, ¿no? ¿Por qué? Me ha tocado, les platicaba algunas experiencias donde antes de iniciar la plática, y porque uno no nada más la tiene que hacer de juez, a veces la tienes que hacer de ahí un tanto de psicólogo, a veces hasta de amigo del niñito en lo que está en la plática, ¿no? Me he tenido que poner a jugar con los niños, literal a jugar, ¿no? Abandono el acuerdo, abandono mis audiencias, ya me estoy con el niño, a ver, sacamos el yenga, a ver, vamos a jugar yenga, a ver, vamos a jugar con la masita, a ver, vamos con los muñecos. ¿Esto por qué? Porque tenemos que generar un ambiente de confianza. Muchas veces si el niño no se genera ese ambiente de confianza, difícilmente me va a contar lo que yo necesito. Y si no me cuenta lo que yo necesito, difícilmente yo voy a poderlo proteger como él lo requiere. Entonces, si queremos hacer realmente palpable, materializar la obligación garante que conforme al artículo 1 constitucional y al 1 de la Convención Americana tenemos como autoridades, como jueces familiares, tenemos que idear bastantes estrategias, ¿no? Hay ocasiones en que con los niños tengo que generar este vínculo. Antes de que inicie la plática, a ver, vamos a jugar. Hay otras ocasiones en que me ha tocado que llegan con papá o con mamá, si no acceden a jugar conmigo y los veo muy cerrados, a ver, señora, señor, pase conmigo, vamos a jugar. Y inicio con los tres a jugar, ¿no? Ha habido ocasiones, en una ocasión recuerdo, ahorita les platicaba, incluso tenía asistente de menor, que el asistente de menor se supone que facilita la comunicación con el juez, ¿no? Tenía el asistente de menor, el asistente de menor era un niño con TDA, se dio por vencido y dijo, juez, el niño no va a hablar. Ok. Tenía psicólogo del tribunal, me dijo, juez, por la situación del niño, el niño no va a hablar, no quiere participar y no lo va a hacer, tampoco lo puedo forzar, no es mi idea de generar un trauma al niño. Adelante. Ya que iba de salida, se me ocurre con un muñeco empezarle a hablar por el muñeco, ¿no? Así como vocecitas, todo. Y se me ocurre decirle, ¿no? Le tienes que contestar al tipo no te vayas por su nombre. Y dice, bueno, ya, a ver, ¿qué quieres saber? Se volteó el niño y empezamos a platicar. Entonces, por ejemplo, ese tipo de acercamientos, por eso les decía, el Código Nacional sí es un acierto a la justicia digital, pero no en todos los casos se va a poder tener ese acercamiento. Les decía, o pensemos otro caso, ¿no? En la pantalla regularmente apareces el rostro, a lo mejor el pecho, un pedazo de los brazos. Muchas ocasiones me toca ver que el niño está nervioso porque está moviendo la piernita o la niña. Si yo no tengo a cuadro eso,
voy a cumplir la audiencia, voy a cumplir lo que dice el Código Nacional. ¿Y dónde quedó ese acercamiento? ¿Dónde me voy a poder percatar que el niño a lo mejor pensamos no estaba con la manita, pero se está bajando los pellejitos del dedo? O a lo mejor se está tronando, está nervioso. Y yo ni siquiera ni enterado, porque se les ocurrió hacer una audiencia en línea. Entonces, en ese tipo de asuntos, y eso, bueno, por poner unos de tantos ejemplos, ¿no?, de los que se me ocurren, considero que el dejar a potestad de las partes, el que el juicio sea en línea o de forma presencial, es un error. Eso debería de ser una facultad discrecional de la autoridad. Por mucho que ellos quieran en línea, si yo tengo que ver al niño en vivo, lo voy a tener al juzgado, ¿de acuerdo? Bueno, esas entre otras cuestiones, ya establecimos lo que es el procedimiento en general, empezamos a hablar un poquito de justicia en línea. Otros procedimientos que ahí me saltaron a la vista y que me gustaría compartirlo con ustedes, era un procedimiento de restitución internacional, un procedimiento de restitución nacional. En realidad lo plantean como muy novedoso. ¿Qué es un procedimiento de restitución nacional? Seguramente ya hablaron del procedimiento de restitución internacional en sus clases, ¿no?, que es cuando se retiene o se lleva de manera ilícita a un niño a otro país. De manera análoga tenemos ahora lo que es el procedimiento nacional de restitución, que es cuando se retiene al niño en otro estado o se llevó, como decimos coloquialmente, a la mala, ¿no? El niño tenía su domicilio en la Ciudad de México y a la mala se lo llevan a Tijuana, a Cancún o a donde sea. Eso lo plantean como muy novedoso. En realidad, y lo digo con mucho respeto hacia los legisladores, en realidad pues no es novedoso. Para eso teníamos una vía de apremio. Una vía de apremio es una ejecución de una medida, de una resolución provisional o definitiva. ¿Qué es lo que haces en una vía de apremio? Pues yo ya tengo concedido este derecho, ejecútalo. Fin. Y realmente eso ya lo teníamos. Si ustedes se checan nuestro código actual de procedimientos civiles, se checan desde el artículo 500 en adelante, ya teníamos vías de apremio, ¿no? Lo plantean como novedoso, digo. Mejor que esté a que no esté, porque en muchas ocasiones también es una realidad en el uso y costumbre de la práctica jurídico-familiar. Tanto litigantes como autoridades participan de algunas cuestiones que ponen incidente de ejecución. No, el incidente tiene por objeto una modificación en términos del 94. Si yo vengo a ejecutar, lo hago en vía de apremio, porque la vía de apremio es algo muy ágil. Básicamente no admito pruebas, es o no es, ¿no? Ejemplo, yo les demando, ustedes me deben pensión alimenticia, no me han pagado, yo les demando en vía de apremio la ejecución de la pensión alimenticia. Yo ya no tengo que ofrecer pruebas más que acreditar que existe una resolución provisional o definitiva, por virtud de la cual ustedes me tienen que dar pensión. Y entonces a ustedes les corresponde la excepción de pago. Y si el pago era por depósitos bancarios, lo que le interesa a la autoridad es que lleven los depósitos bancarios. Voy a llevar a mis testigos, voy a ofrecer la confesional. No. En términos del 531 hay la excepción de pago y bye, ¿de acuerdo? Ya las vías de apremio son procedimientos muy ágiles. Aquí lo plantean como una situación muy novedosa el procedimiento de restitución nacional. No me parece novedoso. Mejor que esté a que no esté, ¿de acuerdo? Otro procedimiento que también lo plantean ahí como exprofeso es el divorcio bilateral. Lo plantean como el divorcio de común acuerdo. En realidad lo plantean como actualmente se lleva en la oralidad. ¿Qué es lo que pasa? Presentan una solicitud, no hablemos de demanda, recuerden, el divorcio no podemos hablar de una demanda, porque una demanda implica el reclamar de parte contraria un dar, hacer o no hacer. Yo en realidad en lo que hago en el divorcio es una solicitud, ya no quiero estar con este individuo o lo que sea, yo ya no quiero, ya no me late, ¿no? Y consecuentemente ofrezco una propuesta de convenio, hasta ahí, ¿de acuerdo? Aquí lo que se hace es de manera conjunta, sí prevé un procedimiento exprofeso, donde eventualmente, si todo está en orden, se cita una audiencia de juicio, donde eventualmente los interesados tendrán que ratificar su voluntad de quererse divorciar, así como la propuesta de convenio. Si todo está en orden, se divorcian. Es un procedimiento muy rápido. También viene un juicio, que ahí llamó mi atención, viene un juicio oral sumario. Llamó mi atención porque realmente es tan rápido, ¿no? Nos dice que es por comparecencia, de hecho no va a haber demanda escrita, es por comparecencia. Todavía la competencia no se determina, dice que los consejos de la judicatura de cada entidad federativa o la federal los va a determinar, pero todavía no sabemos al día de hoy qué se va a llevar en juicio oral sumario. Yo me imagino que podría ser compatible con las comparecencias de alimentos. Si ustedes están litigando o similar, las comparecencias, si no les explico, a grosso modo, todos los juzgados diarios recibimos comparecencias de alimentos. ¿Qué quiere decir esto? Personas que van a reclamar una pensión alimenticia de parte contraria. Eventualmente pueden también demandar
guardia y custodia. Recuerden que junto con pegado va que quien da una pensión alimenticia pues tiene derecho a un régimen de visitas y convivencias, tenemos que decretar quién es padre o madre custodia, entonces va junto con pegado, ¿de acuerdo? Lo que hace el juzgado es levantar la comparecencia, ¿no? Pero por escrito. Pero aquí la particularidad del juicio sumario dice que no va a haber expediente, que no se va a formar expediente, lo cual digo, Dios mío, eso nos va a llevar al caos, ¿no? Operativo. Realmente, ¿cómo va a quedar registrado? Podríamos pensar, pero las audiencias, ¿cuál es el problema? También el Código Nacional de Procedimientos nos dice que todas las audiencias van a quedar videograbadas, lo cual es un acierto. Me parece adecuado, ¿no? Muchas ocasiones es, más allá de la fe pública que tenga el secretario o la secretaria, es, eso yo no lo dije, eso no, esto. Claro que pasó, ¿no? Y pasó que se asentó en el acta, nos quitamos de dudas. Eso está bien, es darle publicidad a las audiencias. Si uno está actuando conforme a derecho, no tiene por qué ocultar cosas, ¿de acuerdo? Pero, en el juicio oral sumario nos dice, no va a haber expediente. Entonces yo me pregunto, y por ejemplo, a lo mejor si nada más ofrecieron una declaración de parte, que es el equivalente como a la confesional, ¿no? Bueno, la desahogan en la audiencia, no pasa nada. A lo mejor ofrecieron testigos, se desahogan en la audiencia, no pasa nada. Y si corro con suerte, nada más me dicen, ni la presuncional ni en su doble aspecto. Perfecto, esa corresponde al juez. Pero ¿qué pasa si me exigen un documento con 1000 fojas? Y la propia ley me está diciendo que no va a haber expediente. Eso sí dicen, y regístralo pues. Porque aparte de todo, se prevé que incluso la lleva a cabo todo el juicio el juez sin asistencia del secretario. Digo, o sea, humanamente es imposible, es una buena intención. Estoy de acuerdo con agilizar los tiempos, sobre todo en temas, materias como lo es el derecho de familia, donde se tocan temas sensibles, temas álgidos. Estoy totalmente de acuerdo con que tenemos que dar celeridad, ¿no? Tenemos asuntos menores, tenemos que ir rápido. Pero eventualmente, ¿cómo le va a hacer el juez para registrar un documento de 1000 hojas? ¿No? ¿Cómo va a quedar registrado? Al rato que se vayan a la apelación, bueno, ¿y cómo van a apelar? ¿No? Les vamos a mandar los discos. Y luego el documento, eventualmente si se altera, o si con la cámara no resulta visible. Son cuestiones operativas que no se puso a pensar el legislador, ¿no? Y que más allá de eso, sí, de verdad pasa, ¿no? Yo veía muchas ocasiones en las audiencias, a mí me tocó las audiencias en línea, cuando todo este proceso de pandemia, y pues llevábamos audiencias en línea en el tribunal. Muchas ocasiones nos acercaban la credencial, ahí estaba, ¿no? En la cámara, digo, oiga, retírenlo porque no es legible. Hacen no, ahora acérquenlo un poco más, y ya de repente se trababa la cámara, no, a ver, otra vez, por favor. De repente ya aparecían al cuadro ya con la credencial guardada, no, vuelvan a poner, por favor, no es registrado, a ver. Cosas tan simples que nos van a dificultar. Incluso el propio código de procedimientos, ustedes pueden leer, nos establece cierta velocidad de internet para tener acceso a las audiencias. También prevé que si no el tribunal lo tiene que dar. Pero yo me pongo a pensar realmente en México, y es un hecho notorio, existe mucha desigualdad social. Realmente todas las personas van a tener esta velocidad de internet. Y suponiendo sin conceder realmente que no la tengan, tengo que requerir el equipo que me dé el tribunal. Realmente el tribunal local de donde se trate, no solamente hablo de la Ciudad de México, de cualquier entidad federativa o el federal, va a tener los recursos materiales y o humanos para hacer frente a esto, cuando realmente a veces, y digo, es una cuestión que escapa de nuestras manos, ¿no? A veces hasta el papel a final de quincena ya no tenemos para imprimir acuerdo, ¿no? A veces no tenemos impresoras suficientes. Y por mucho que digan, bueno, a ver, pues cómprala, no la compre de su bolsillo. Pero tampoco puede estar supliendo todas esas cuestiones, porque también es un detrimento, ¿no? Eventualmente, bueno, la caja de papel adelante, ¿no? No solo comprarla. Los sellos, las tintas para el sello, adelante las compro. Pero realmente va a llegar un momento en que no podemos al frente, ¿no? A ver, pues no tenemos una computadora, no tenemos cámaras para llevar a cabo su audiencia. No podemos estar llevando todo, ¿no? En ocasiones también, cuando todo este procedimiento de las audiencias en línea por pandemia, hubo compañeros que llevaban las cámaras que tenían personales para poder videograbar las audiencias, ¿no? Entonces, por mucho que sea una buena intención, muchas ocasiones no hay el recurso material. Entonces, así como decía Martin Luther King, ¿no? Decía, si no es un cheque en blanco. Es muy bonito que diga que la audiencia en línea, muy bonito que diga que todo se va a llevar muy rápido, y realmente hay los recursos materiales, realmente hay las condiciones, realmente hay la capacitación del personal de un juzgado, ¿no? Bueno, otras cuestiones que hay también, con confianza
me va diciendo el tiempo. Sí, no se preocupe, Yo me emociono y sigo hablando. Okay. No, pues siga hablando, Perfecto. no hay problema. Voy a abreviar estas partes. Creo que algunos avances, ya lo teníamos en ley. Desafortunadamente, y hay también muchas ocasiones, como decimos, ¿no? La vieja escuela de los juristas, no se ponen a ver todo el cúmulo de legislaciones aplicables, ¿no? Tanto internacionales, nacionales, federales, etcétera, ¿no? Entonces, muchas cosas, yo lo que advierto del código no es tanto que sea un avance. Muchas ocasiones lo que está haciendo es una gran recopilación. Por ejemplo, en su artículo 3 dice, hay que priorizar la solución de conflictos sobre formalismos. Si ustedes checan el 17 constitucional, es lo mismo. Y en términos, insisto, del papel garante que asista a las autoridades conforme al artículo primero de la Carta Magna con relación al primero de la Convención Americana, tenemos que aplicar lo que dice la Constitución. Entonces, en realidad, esto no es algo nuevo. Esto es algo que está copiándose. Mejor que esté concentrado, porque no tengo duda que habrá algunos personajes que no hayan leído la Constitución, que tengan ahí todo mecanizado, sean muy legalistas, mejor que esté en el código a que no esté. Pero esto ya estaba en ley. Otra cuestión, ¿no? Hace mucha mención a la obligación de salvaguarda de grupos vulnerables, a cuestiones de intérpretes o traductores tratándose de grupos indígenas y o afromexicanos. Incluso prevé que estos grupos indígenas y o afromexicanos pueden ingresar en su lengua natal las promociones, y es obligación del juzgado ver cómo las va a traducir. Esto está bien, pues insisto, el papel garante está bien. Desafortunadamente también es qué posibilidades hay de un intérprete. Muchas ocasiones, por mucho que el juzgado quiera ir rápido, no tienen idea. En alguna ocasión yo llevé una plática de una niña que era sordomuda, y no tienen una idea del trabajo que nos costó conseguir traductor. O en alguna ocasión también llevé de algún idioma, no tienen idea del trabajo que cuesta un traductor en cierto idioma. Y ya no depende de uno. Por mucho que uno gire el oficio rápido o algo, también dependemos de la agenda de esas personas. También dependemos de los recursos que eventualmente puedan proporcionarnos, incluso hasta las mismas partes del tribunal. Y ya escapa de nosotros, ¿no? Entonces, en muchas ocasiones también esta parte de plasmar en la ley circunstancias que a lo mejor no se encuentran realmente ligadas a nuestra realidad social y jurídica, son buenas intenciones que no van a ser materializables, ¿no? ¿Qué más? Bueno, también esta parte dice que en las audiencias, del artículo 140, que en las audiencias de personas con discapacidad se tienen que acompañar de personas de apoyo. Ojo, aquí lo hace como de manera genérica, personas con discapacidad. Recuerden, no es lo mismo una discapacidad sensorial a una discapacidad física, a una discapacidad mental, ¿no? Eventualmente, si es una persona con discapacidad mental, pues tiene que estar asistido de su persona de apoyo, lo que anteriormente llamábamos el tutor, ¿no? Porque, en lo contrario, pues podemos estar vulnerando derechos como autoridad, ¿no? Yo como tengo certeza que verdaderamente haya entendido el objeto y alcances del acto que está ocurriendo, de la diligencia, de la determinación que estoy dictando. Esta cuestión hace alusión a las notificaciones por correo electrónico. Insisto, esto ya estaba en el código. Si ustedes checan el artículo 111 del Código de Procedimientos Civiles, ya prevé los medios electrónicos. A lo mejor el nuevo código lo hace como patente, ¿no? A partir de toda la experiencia que tuvimos en pandemia, donde sí se implementaron otro tipo de notificaciones, y está bien, insisto, mejor que esté en la ley a que no esté. Pero ya estaba en la ley, no es un avance, nada más es una recopilación, ¿no? ¿Qué otra cuestión? Algo que sí destaco mucho, que me parece muy acertado, es el hecho de que sí está tajante el Código Nacional con que, tratándose de violencia o de violencia vicaria, que ya se encuentra regulada en ley, no se pueden aprobar convenios, ¿no? Eso sí nos lo establece así de manera tajante, ¿no? Si hay violencia o violencia vicaria, sin lugar a acordar de conformidad cualquier tipo de convenio. Eso está bien. ¿Por qué? Porque también muchas ocasiones como sociedad, litigantes, autoridades, todos los que participamos en la colectividad, vamos normalizando esta parte, ¿no? A ver, nada más le pegó 2 o 3 ocasiones, vamos, ya no lo hagamos grande, vamos a llegar a un convenio. No, la violencia no está bien, no tenemos por qué normalizar la violencia, ¿no? A ver, señores, pero a lo mejor después de esto ya fue la última ocasión que lo hizo. Ya, llegan a un convenio, ¿pero por qué? La violencia no es correcto, no tenemos que normalizar la violencia.
Por eso hemos llegado a, insisto, los juzgados somos termómetros sociales. Por eso hemos llegado a estos puntos de agresividad, de violencia que vivimos en nuestro entorno. Pero el código sí es muy tajante con eso, ¿no? Que se tienen que incluso adoptar las medidas respectivas, lo establece en su artículo 554. Otra cuestión que me pareció muy destacable del Código Nacional. Nos dice que cualquier medida provisional se puede variar en todo momento. Eso realmente es destacable porque nuestro actual Código de Procedimientos Civiles dice que cualquier medida provisional o resolución definitiva puede modificarse, pero por incidente. ¿Qué implica el incidente? Un juicio, ¿no? Un mini juicio. ¿Qué implica? Una demanda, ofertar pruebas, una contestación de demanda, ofertar pruebas, una diligencia, una audiencia de ley, eventualmente una plática con menor, si hay que evitar algún peritaje, entonces todo es así enorme, ¿no? Y eventualmente, esto sí es una gran facultad para las autoridades. Si yo en todo momento, ¿no? Eventualmente, el deudor alimentario me dijo que ganaba 2.500 pesos y me llega un informe donde la capacidad económica es distinta, a partir de este código yo puedo cambiar la determinación en todo momento, ¿de acuerdo? Y ya no esperar a que se promueva un incidente. ¿Qué otras cuestiones? Algo que me destaca, insisto con esto, ahorita que estamos hablando de las buenas intenciones, de lo que puede implicar un cheque en blanco. Las pláticas con niños, niñas y adolescentes señalan que se tiene que hacer con un equipo interdisciplinario, asistente de menor, psicólogo, ministerio público. ¿Aquí qué pasa? Hace rato les platicaba mi experiencia con este tipo de pláticas. Muchas ocasiones se puede llevar a cabo la plática, otras tantas no. Incluso hay violencia, nos contestaron que no, por agenda y carga laboral no nos pueden asignar un psicólogo, no la llevo, ¿no? Al final de cuentas yo siempre les digo a los abogados, a los justiciables, yo sé de leyes, no sé de psicología, ¿de acuerdo? Pero hay otras tantas ocasiones que uno también en la experiencia pues se va dando cuenta, aquí no hay ningún tema, podemos platicar con el niño o niña y adelante. Incluso hay artículo expreso del código que se puede prescindir del asistente de menor y solo con asistencia del Ministerio Público. Aunque no es usual que los juzgadores hagan eso, yo por lo menos en mi criterio soy de la idea que es bastante traumante que un niño tenga que ir a un juzgado. Bastante es pesado que aunque el niño esté en el juzgado, como para que yo todavía lo haga regresar 2 o 3 veces. Y si las condiciones están dadas, la comunicación fluye, llevo a cabo la plática. Sin embargo, con este tipo de preceptos legales, pues esto me va a obligar a que necesariamente estén inmersos todo el equipo interdisciplinario que me obliga la ley. Porque de lo contrario, yo estaría yendo en contra de la ley. ¿Y esto qué va a generar? Insisto, el legislador no se pone a ver la realidad de las instituciones gubernamentales. Estamos superados en carga laboral. Si no hay psicólogo, ¿de dónde saco un psicólogo? Si no hay un asistente de menor, ni modo que vaya al DIF en ese momento. A mí me dan un asistente de menor porque voy a llevar a cabo la plática. Pues no hay y no hay, ¿de acuerdo? Y es algo que no se pusieron a ver, es una buena intención. Claro que en el ideal tendría que ser un equipo interdisciplinario y tendrían que tener todos estos conocimientos. Yo no digo que no sea útil, por supuesto que es útil. El problema es qué tan superados estamos en la carga laboral, ¿de acuerdo? Otro retroceso que yo considero, y ese sí es bastante trágico, es cuando hablan de la fijación de pensiones alimenticias. Nos dice el artículo 564 que si no queda acreditada la capacidad económica, nosotros mínimo la tenemos que fijar en un salario mínimo. Esto es un error, pero realmente error de errores. ¿Por qué? En primera, se van a llevar un fallo inejecutable, sí. Aunque a lo mejor la persona, el deudor o deudora esté mintiendo, si yo no le pude acreditar capacidad económica, ahora sí, como coloquialmente decimos, sangra una piedra, no lo voy a conseguir. ¿Qué va a generar esto? Que con el nuevo código yo le tengo que fijar un salario mínimo. Que si va a poderlo pagar o no, él va a tener su salario mínimo. Ahora, si nosotros relacionamos el código sustantivo, recuerden del 313 en adelante, Código Civil estoy hablando, nos decía, ante la imposibilidad o falta de los padres, podemos demandar a los ascendientes en segundo grado, o subsecuentes hasta el cuarto grado, recuerden. Entonces, créanme, en la práctica, mágicamente cuando el papá o la mamá no da pensión y que decretamos en sentencias, bueno, no hubo capacidad, lo declaramos improcedente, pero quedan expeditos
alimentos para reclamarlos los abuelos, a los tíos o a quien corresponda, mágicamente cuando se les demanda, aparece la capacidad económica. Es uno como mago en el juzgado, ¿no? Planteas eso, planteas la demanda y así en automático aparece que el papá o la mamá que puede dar alimentos. Con esto, no, les están coartando su posibilidad de ir a demandar a los ascendientes en segundo grado o hasta el cuarto grado familiares. ¿Por qué? Porque tú ya tienes un salario mínimo, inejecutable, pero lo tienes. Esto es un retroceso garrafal en contra de la infancia. Yo así lo advierto. ¿Qué otra cuestión? Se amplió el catálogo de medidas de protección, ¿no? En términos del 573. Esto creo que es útil, aunque en algunos puntos pues incluso invade competencias con lo que eventualmente corresponde al Ministerio Público, conforme al Código Nacional de Procedimientos Penales, en su artículo 137, fracción segunda. También invade algunas competencias con lo que le corresponde a un juez penal de guardia, en términos de la ley de acceso de las mujeres a una vida libre de violencia, pero pues ahora está un catálogo más amplio a favor de los jueces familiares. A final de cuentas, pues bueno, esto también va a dar mayor margen, mayor posibilidad de respuesta. Ahora, también ahí tenemos otro tema, y la verdad, no quiero ser pesimista, entiendo que tenemos que trabajar con el código, pero también es qué recursos humanos vamos a tener para hacer frente, ¿no? Ejemplo, nos habla de auxilio de fuerza policial. La verdad de las cosas, yo en mi experiencia cuando he estado de juez de guardia, y se los comento, cuando he estado ahí como juez de guardia, yo tengo contacto con la Fiscalía de la Ciudad de México. El grupo de reacción, yo no puedo hablar más que buenas experiencias de ellos. Realmente siempre han sido muy ágiles, realmente siempre han sido muy cooperativos, y siempre me han brindado el apoyo a la Fiscalía para la recuperación de niños, niñas y adolescentes. Incluso en alguna ocasión, creo que la platiqué la ocasión anterior, doctora, que viene aquí, me tocó hacer la recuperación en horas. La usuaria llegó golpeada con posibilidad de feminicidio a las 2 de la tarde un viernes al juzgado. Dado el peligro que el niño se lo iban a llevar al Estado de México y yo ya no tenía jurisdicción, para no retrasar el procedimiento, me puse en contacto con los GEDIS. Ellos estaban terminando otra diligencia. Para no hacer largo el cuento, incluso en mi propio automóvil tuve que emprender la persecución porque no había, en ese momento los GEDIS venían en camino, ya me venían siguiendo en tiempo real, afortunadamente, y bueno, ahí es cuando vienen los bemoles. Los GEDIS muy puntuales venían atrás de mí y logramos recuperar al niño. En vía pública lo logramos recuperar. Cerramos paso en el Insurgentes y lo recuperamos. Pero ¿qué pasa? En el camino yo pedí auxilio a varias patrullas de seguridad pública. ¿Y saben cuál fue la respuesta? No, jefe, nos vayamos a meter en un problema. Estaba un niño, se le estaban llevando a un feminicida. Y les preocupaba meterse en un problema. Entonces, realmente, ¿qué tantos recursos materiales vamos a disponer como jueces? ¿Qué tanta ayuda vamos a disponer? Eso es lo que me preocupa, ¿no? Pero bueno, también otra cuestión que me parece adecuada y a la vez no, es esto de la inscripción del registro de deudores alimentarios morosos. Porque evidentemente se tiene que hacer, y evidentemente con las nuevas circunstancias que se están planteando, coincido, ¿no? Si se debe una pensión, si tú has incumplido, tienes que tener consecuencias. Eso concuerdo. El tema es que el nuevo código nos dice que en cualquier momento del procedimiento se puede inscribir a partir de que se incumpla por 60 días. Y yo digo, ¿y cómo me voy a estar percatando si a lo mejor mi materia de juicio es diversa? A lo mejor yo estoy ocupado, como les decía hace rato, en determinar, no sé, eventualmente, ya nada más las visitas y convivencias, es lo último que me quedó. Y de repente me piden la inscripción. Oye, pero eso no lo estoy peleando. Pero el código dice que después de los 60 días, inscríbelo. Aquí también se estarían violentando otras garantías como es el ser oído y vencido en juicio, ¿no? El debido proceso. Yo no digo que no se hagan, pero para eso, por eso les decía hace rato, las vías de apremio, las ejecuciones de medidas provisionales o definitivas son muy útiles. Después de que se te fue oído y vencido en juicio en una vía de apremio, si quedó demostrado que tú has incumplido con tu pensión alimentaria, ahora sí tienes que ir al registro. Y créanme, las vías de apremio, una vía de apremio sana y bien llevada, en un mes tiene sentencia, ¿no? Si no hay imposibilidad para notificar o alguna circunstancia de centro. Por eso les digo, realmente son procedimientos muy ágiles, pero se desconocen. Y creo que eso faltó contemplar en el código, entender todo el cúmulo de cuestiones que ya están plasmadas en la ley, tanto sustantiva como procedimental,
para evitar este tipo de temas. Más allá de que también este tipo de cuestiones se prestan más como para hacer derecho sustantivo y no procesal, pero lo están metiendo en un código procesal. Pero bueno, pues de mi parte es un esbozo genérico de lo que es el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares. Espero que les sea de utilidad y pues, cualquier duda, si la doctora sí lo estima bien conceder, estoy a su orden. Un aplauso, por favor, para el doctor Carlos. Vamos a pasar, en este caso, a la sesión de preguntas. Si alguno de ustedes tiene alguna duda o quieren plantear alguna pregunta. ¿Dudas? Ahí. ¿Qué tal? Buen día, su señoría, y bienvenido de nuevo por aquí. Muy amable. Sin lugar a dudas, el tópico más recurrente a mi perspectiva durante las discusiones en el proceso legislativo fue precisamente eso, lleno de buenas intenciones como lo puntualizaba alrededor de la exposición. La buena intención de agilizar los procesos, de acercar tal vez y sabemos que en México pues tenemos una problemática en ese aspecto, ¿no? Y mi pregunta en concreto, usted como figura de primera línea en su posición de impartir justicia y en su opinión personal y profesional, ¿cómo consideraría que se debería haber enfocado más al respecto? O sea, si tal vez debió haber sido más puntualmente entre casos en concreto, si acaso se debió haber invitado a profesionales que estén más directamente enlazados con el ejercicio ya profesional. Esa sería mi pregunta. Gracias. Yo considero que sí se debió haber tomado más en cuenta operativamente a los juzgadores, ¿no? Sobre todo juzgados de primera instancia locales, ¿no? Es una realidad que es, así como coloquialmente decimos, es donde están los golpes, ¿no? Es donde eventualmente termina la carrera, incluso, ¿no? En la carrera uno estudia el código, te sabes los derechos, te sabes la ley, te sabes el procedimiento, y llegas y dices, turna el expediente. ¿Y eso qué es turnar, no? Entonces, desde este tipo de cuestiones tan simples, ¿qué es turnar el expediente, no? De sentar vista, quedan a la vista de la vista, como la vista, ¿no? O sea, ese tipo de circunstancias tan sencillas, pero necesarias operativamente, ¿no? Desde, bueno, cómo va a funcionar el turno, etcétera, etcétera, qué recursos disponemos, eventualmente incluso cómo estamos organizados en los recursos humanos. Yo creo que se debió haber tomado más en cuenta a los tribunales locales, a los jueces, eventualmente opiniones, eventualmente experiencias, también a las áreas administrativas, por ejemplo, un juzgado de proceso escrito, a quienes ya andan litigando o a quienes están próximos a hacerlo, no funciona igual que un juzgado de proceso oral familiar. Un juzgado de proceso oral familiar ustedes los van a encontrar relativamente pequeños, ¿no? Tienen sobre 9-10 personas. Nada más están los secretarios judiciales, sus auxiliares, la persona del archivo, el juez y su secretario, es todo. Pero en uno del proceso escrito es todo un ejército, ¿no? De repente ves ahí sobre unos desde 20 hacia 26 personas, ¿no? Depende del juzgado. Dices, bueno, ¿cómo estos son más y no se organizan? Pues precisamente por eso, ¿no? Porque los juzgados orales familiares, que es todo más rápido, tienen una unidad de gestión administrativa, la cual se ocupa de notificaciones, emplazamientos, el oficio, diligencia del oficio, ese tipo de cuestiones que no ocupan a la función jurisdiccional. Pero en uno de proceso escrito, uno tiene que ocuparse también de todo eso, ¿no? Desde el script, desde el oficio, se hizo mal, tal, y eso verdaderamente, ahorita a lo que usted planteaba como pregunta, son cosas que no se prevén, ¿no? ¿Cómo están ahorita estructurados, cómo funcionan los juzgados? No se entiende. Entonces, si no se entiende la realidad, ¿no? Eventualmente, pues no se va a poder, no sé, realmente plantear algo acorde a lo que necesitamos, y más que necesitamos, a lo que realmente podemos. Porque a lo mejor lo que se necesita está bien, es esto, pero realmente se va a poder, ¿no? Por esa parte. Ahora, con relación a la agilización de los procesos, eso sí me parece adecuado. Me parece, sobre todo en asuntos familiares, yo siempre les digo a mi personal, tenemos que tratar a la gente, tenemos que operar como nos gusta ser tratados en cualquier otro lado, ¿no? A mí la verdad no me gusta que llegue a hacer un trámite
y que alguien esté comiendo, ¿no? O que llega a hacer un trámite y que, uy, está mal su ficha, ¿no? La ficha ya la dobló, ya no sirve. Ese tipo de cosas tenemos que prescindir, ¿no? Y es desde un chip, ¿verdad? Que como sociedad traemos, ¿no? Lo tenemos que ir eliminando, ¿no? En esa parte me gusta que se agilicen los procesos, me gusta porque podemos ir más rápido. Yo creo que si tenemos mayor preparación en los cargos judiciales, todo se puede ir más rápido. Esto también va para que las cosas sean más rápidas, o por lo menos yo en mi experiencia en la oralidad era así, también necesitamos mayor preparación de las autoridades, ¿no? Y no solamente en cursos, o sea, de que realmente que los cursos vayan encaminados a entender fondo, ¿no? Lo que les decía hace rato. Si yo tengo claro el problema, sé cuál es la materia de estudio en el asunto. Y si yo tengo clara la materia de estudio, sé cuáles son las cargas probatorias, tanto para un lado como para el otro. Y eso me permite depurar el asunto y hacerlo ágil, que es lo que tenemos que optar, ¿no? Porque así lo establece incluso la Convención Americana, ¿no? Nos dice el artículo 8.1 con relación al 25.1. Nos dice, tienen que ser recursos rápidos, sencillos y resueltos en un plazo razonable. Pues tenemos que optar por eso. Ahora, a mí en lo personal, ¿qué hubiera hecho ahorita también a su pregunta? Creo que el código estaba demasiado extenso y de repente en este afán de ser garantes, de ser innovadores, insisto, hay muchas cosas que se están repitiendo de otros ordenamientos y además considero que muchas cosas no llegan a ser claras, ¿no? Yo cómo lo hubiera dejado. Simplemente el juicio oral familiar es con lo que iniciamos, la audiencia preliminar, la audiencia de juicio, la audiencia de sentencia, es todo. Yo me hubiera ido con eso y adecuar los procedimientos a este proceso, ¿no? Que si es divorcio, bueno, si me lo están presentando de manera conjunta, evidentemente no tengo que llevar a cabo una junta anticipada. ¿Por qué? Porque si la junta anticipada, entre otras cuestiones, tiene por objeto arribar a un convenio y ustedes dos me están presentando un asunto de manera conjunta, pues no tiene razón de ver si van a convenir, pues ya están conviniendo, ¿no? Saltando directo a la de juicio. Nosotros en la oralidad así lo hacíamos, ¿no? Entonces de pronto es no entender los procedimientos. Creo que no se alcanzó a comprender todos y cada uno de los procesos que están actualmente, ¿no? Creo que hubiera valido la pena mayor comprensión. O también muchas ocasiones lo que yo también advierto es esta falta de comunicación interinstitucional, de tener la humildad. A ver, yo a lo mejor legislo, yo no sé de procedimientos operativamente hablando de derecho de familia. ¿Me puedes explicar? No tiene nada de malo. Uno no es todólogo. Incluso yo siempre lo he dicho, por ejemplo, yo ahorita me desempeño en derecho de familia, sé de derecho de familia, pero no me atrevería a dar una opinión en derecho penal. ¿Por qué? Porque no soy autoridad, tengo formación como abogado y tengo una noción, y claro que tengo criterio, pero eventualmente no voy a tener el mismo conocimiento de alguien que se dedica al litigio penal o que sea autoridad en materia penal. Y eso hay que tener humildad. Creo que faltó humildad para la elaboración del código. ¿Alguna pregunta? Bueno, por lo menos en Zoom tenemos un par de preguntas, si me permite. Alberto Castillo pregunta, ¿podría platicar acerca de los avances y retrocesos en el estado de interdicción? Bueno, en inicio ya no tenemos que hablar de interdicción, porque incluso hablar de interdicción implica una cuestión de generar estereotipos y prejuicios, ¿de acuerdo? Hoy en día estamos hablando de personas con discapacidad cognitiva. Eso sería, tenemos que partir de ahí, ¿no? Realmente, insisto, que haya un retroceso no lo habría, nada más. A diferencia del Código actual de Procedimientos Civiles, que en su artículo 904 y subsecuentes nos establece actos prejudiciales de personas con discapacidad cognitiva, pues este código no nos establece de forma literal un procedimiento. Pero insisto, esto no quiere decir que no lo podamos llevar a la práctica, ¿de acuerdo? Y que eventualmente no lo podamos adecuar a un procedimiento oral familiar. Simplemente tendríamos que ver en qué lógica se estaría haciendo las adecuaciones pertinentes, incluso el propio código nos habla de ajustes razonables, para establecer este procedimiento a una persona que eventualmente se declare con que padece esta discapacidad cognitiva mental y se le nombre una persona de apoyo, ¿de acuerdo? Partiendo en toda esta ola que también conforme al artículo 12 de la Convención de las personas con discapacidad, todas las personas con discapacidad cognitiva mental tienen capacidad jurídica. Entonces ya aquí ya no está en tela de juicio como antes en
en el uso y costumbre de la práctica jurídica se le suprimía y se le, de alguna manera se le suplantaba en su voluntad. Hoy en día ya no hay de eso, ¿de acuerdo? Pero se tendría que adecuar nada más el juicio oral familiar. No me parece que haya un retroceso, nada más nos tenemos que adecuar a esta nueva estructura de juicio. Georgina Mondragón pregunta, ¿qué tanto se debe utilizar el derecho dúctil con la reforma en materia civil y familiar? Bueno, ahí quiero entender con esta tendencia que Gustavo Zagrebelsky plantea en su libro El Derecho Dúctil, que habla del Estado Constitucional. Me parece que sí estamos apostando por ello. Todavía nos falta mucho, me parece que todavía estamos ahí en penumbras, pero vamos para allá. El Estado Constitucional eventualmente lo debemos entender como una evolución del Estado de Derecho, ¿no? Donde incluso plantea Zagrebelsky, ya no se tiene que hablar de derechos, se tiene que hablar de deberes y obligaciones. ¿Por qué? Si yo hablo de derechos, eventualmente estoy dando por hecho que ustedes me van a violentar mi esfera jurídica. Y como ustedes me van a violentar mi esfera jurídica, yo tengo derecho a esto, tengo derecho a aquello, derecho al otro. Nos dice Zagrebelsky, tenemos que optar por hablar de deberes. Si hablamos de deberes, yo desde el inicio sé que yo no puedo hacer tal cuestión porque estaría transgrediendo su esfera jurídica, ¿no? Que yo no puedo ir más allá porque eventualmente les genera un perjuicio. Yo creo que de alguna manera sí se está apostando por esa evolución al derecho, a la evolución al Estado constitucional. Considero que sí se está apostando. Sin embargo, creo que todavía vamos a cuentagotas. Me agradecen. Xochitl Carmona pregunta, ¿considera que fue buena la separación del derecho familiar del derecho civil? Bueno, en realidad no hay una separación del todo, ¿no? Máximo que es un mismo Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares. Me parece que hay un apartado de justicia familiar, me parece adecuado, me parece que en el ideal, yo por lo menos lo hubiera planteado así, probablemente hacer un Código Nacional únicamente de procedimientos familiares. Creo que hubiera sido lo óptimo, ¿no? De igual forma, creo que ya también con miras a esto y a colación del anterior cuestionamiento, creo que urge verdaderamente homologar los criterios de familia en derecho sustantivo. Creo que nos urge un Código Nacional único de derecho de familia. ¿Por qué? Porque eso nos genera, yo por lo menos así lo concibo, que hay lugares donde hay mejores derechos que otros, ¿no? Por ejemplo, en la Ciudad de México el concubinato se establece si no hay hijos a partir de la cohabitación de 2 años. Pero hay entidades federativas como, no sé, Guanajuato, que se establecen 5 años. Hay estados que ya nos hablan de la gestación sustituta, no pensemos en Sinaloa, Tabasco. Otros no lo regulan, como es la Ciudad de México. Se llevan a cabo procedimientos, sí, pero no lo regulan. Entonces, creo que donde ya tenemos que apostar por la separación de este tipo de cuestiones, por optar por un derecho realmente que vaya con miras al Estado constitucional, sería en un código sustantivo único de derecho de familia. Bueno, muchas gracias al doctor Carlos Aparicio que nos hizo el honor de venir a exponer estos temas. Sin lugar a duda, estos temas han sido fundamentales y como comentaba el doctor en un inicio, finalmente la familia debe de ser esa unidad fundamental que debe de proteger este Estado. Sin embargo, considero en estos puntos que tocaba aquí el doctor Carlos, a veces hace falta mucha investigación. A veces dejamos a los elementos, a los sujetos de un sistema judicial fuera y de ahí parten los fracasos a veces de los nuevos códigos, ¿no? A veces son pequeños grupos quienes lo forman, quien lo hacen y a veces no consultamos a la gente que realmente está viviendo el problema. Entonces creo que hace falta más investigación cuantitativa y cualitativa de tal manera de que podamos tener a todos los operadores jurídicos y formar realmente un código que esté acorde a nuestra sociedad. No podemos eliminar el elemento económico, como lo decía acertadamente aquí el doctor Carlos, cuando tenemos una sociedad que tal vez no cuente con la capacidad económica y sobre todo en los juicios de pensiones alimenticias, donde vamos a ver problemas. Finalmente, el doctor, en su experiencia diaria,
pues se dan cuenta que no siempre se acredita la capacidad económica y que el hecho de imponer cierta cantidad como salario mínimo va a hacer y va a generar otros problemas. ¿Por qué? Porque ya no me puedo ir con los siguientes deudores en este caso. Entonces ahí está el problema y creo que desde mi punto de vista muy personal sí hace falta más investigación, pero sobre todo para todos aquellos que están interviniendo. A veces decir que el legislador tiene todos los elementos porque llevan foros o conferencias, creo que no es el medio. Hay una investigación y creo que en México hace falta eso, ¿no? Hace falta mucha investigación para poder llegar a los verdaderos problemas y sobre todo buscar soluciones, porque siempre decimos vamos a investigar el problema, sí, pero mejor dame la solución, porque los problemas ya los vemos, las soluciones son las que faltan, ¿no? Y pues un aplauso en este caso para el doctor Carlos Enrique, por favor. Doctor, pues no nos resta más que hacerle entrega en este caso de un merecido reconocimiento por parte de la Coordinación de la Licenciatura en Derecho y el Eje de Obligaciones Civiles y Teoría del Contrato, otorga la presente constancia al doctor Carlos Enrique Sánchez Aparicio por su apreciable disertación de la ponencia intitulada Avances y retrocesos del derecho familiar ante el nuevo Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, evento realizado en esta casa de estudios. Firman alcance el licenciado Enrique Morales Colín y su servidora. Un aplauso, por favor.